reunidos y tener el privilegio de poder compartir, como también recibir la palabra, porque no hay duda de que grandes son sus misericordias y hay algo especial de parte de Él para nosotros el día de hoy. Entonces les doy la bienvenida, les agradezco por estar aquí sintonizados, conectados con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias a ti, mi Rey, por este tiempo, papá, por este privilegio, por estar reunidos en un espíritu, Señor amado. Y te suplico, Dios bendito, que tu palabra poderosa, tu palabra hermosa, Dios mío, pueda llegar donde tú quieres que llegue, en el corazón, en la vida, en la alma, Señor amado, que está escuchando este mensaje, y produzca una revelación, produzca un cambio, produzca un abrir de ojos, Señor bendito, una transformación en el corazón para poder continuar en este camino, en este peregrinaje que tú nos has puesto delante, Dios mío. Gracias te doy, mi Rey, que tus ángeles, que tu presencia, que tus espíritus nos acompañen hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar como hacemos con una palabra de nuestra pastora. Jovanka, por favor. Buen día. Quería compartirles en lo que está en Romanos 2:1, lo que dice: por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Aquí lo que dice es realmente lo que alguna vez aprendimos: si tú apuntas con este dedo, 3 te apuntan a ti. Y dice la palabra que al juzgar a otros, precisamente tú haces lo mismo que ellos hacen. Por eso te lastima, por eso te choca, por eso estás en constante orgullo también, porque al juzgar a otros no estás perdonando lo que ves. Y aquí te dice el Señor: solo es Él el que juzga la verdad y solo es el que Él conoce lo escondido. Entonces es como llamar a la reflexión, y es mejor dejar de apuntar, sino ver lo que yo tengo, y en su tiempo el Señor obrará conforme a su verdad, ¿no? Les doy la bienvenida y empecemos con la palabra. Gracias. Ok, bueno, entonces iniciamos donde nos habíamos quedado la semana anterior, y es justamente el Evangelio de Juan, este libro que estamos llegando a conocer, a indagar, a poder profundizar con la ayuda de Dios. Hoy ya vendría a ser la parte 9, estamos 24 de octubre, este domingo, y bueno, agradecidos realmente por este progreso que hemos avanzado. Ya son 9 sesiones con esta, y creo que vamos entendiendo, vamos definitivamente percibiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros referente a este estudio, porque ya se ha vuelto en un estudio más que una prédica, no es una enseñanza. Ahora nos encontramos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y recuerden que el propósito del apóstol Juan en escribir este Evangelio está detallado de una manera muy clara, muy eficaz, muy puntual, diríamos, que es en Juan 20:31. Juan 20:31, se van a acordar siempre que ahí está la clave, el sentido, la razón y el por qué él escribió este Evangelio. Y ahí dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito es que creamos, y el propósito es que al creer entonces podamos tener una vida eterna en Él. Ahora, hemos dicho que Juan tiene un objetivo apologético al presentar evidencia de que Jesús es el Mesías. Y acuérdense que el decir apologético significa el defender justamente, ¿no?, el Evangelio. El defender es la verdad que conocemos y está escrita aquí para nosotros también. Entonces, por su lado es apologético porque él está
está luchando contra todo tipo de corriente, contra todo tipo de influencia que no diga la verdad, pero aparte de ser también apologético, también es obviamente evangélico o evangelista, porque entonces todo se enfoca en que uno crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Juan es una colección de evidencias. Esto es muy interesante porque estas evidencias hacen una referencia de quién es nuestro Señor Jesucristo, para hacer ¿qué? Demostrar tanto la deidad de Cristo como también su humanidad. Entonces van a ver que empiezan a manifestarse evidencia tras evidencia, testimonio tras testimonio, para convencer a la gente. Por eso, si alguien es nuevo en el Evangelio, si alguien es un cristiano nuevo, o alguien está empezando a convertirse al cristianismo, está empezando a buscar a Cristo de corazón, uno de los libros que yo le aconsejo que esa persona pueda empezar a leer, y mejor si lo hace con la ayuda de ustedes, si lo conocen, es este Evangelio de Juan, porque presentan a Cristo, lo presentan como nuestro Salvador, presentan su deidad, o sea, el hecho que Él era Dios, y también presentan su humanidad y todas las señales, testimonios, etcétera, que Él hizo. Entonces, es un libro muy especial, muy claro, y bueno, como hemos hablado ya previamente, no se compara a Mateo, a Marcos o a Lucas. Entonces, yo diría, es bueno poder usar este libro también como una herramienta evangélica. Obviamente todos los libros surgen o toman o pueden ser usados con ese propósito, pero este tiene objetivos muy claros para especialmente alguien que está empezando en la fe. Y para los que ya están mucho tiempo y muy maduros, obviamente, porque es palabra que tiene profundidades y niveles que nunca vamos a llegar a captar o a recibir en su totalidad. Bueno, entonces vemos la evidencia y vemos cómo entonces Cristo empieza a mostrarse en este Evangelio. El propósito de este Evangelio es el poder alinear pruebas tras pruebas de la deidad de Jesucristo. Porque si se llega a creer en Cristo, si se llega a hacer un buen postulado, análisis, y se llega a convencer esa alma, entonces a través de esa creencia en quién es Cristo, la persona es salva. La persona tiene la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso justamente es la persistencia de este Evangelio de poder tener esas cosas en claro. Ahora, en el capítulo 1, solo para ir haciendo un resumen y contabilizando más que todo lo que hemos visto y viéndolo ya así como está delineado o descrito el Evangelio de Juan, vemos que del 1 al 18, en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, es el testimonio de Juan que empieza a plasmarse. Juan el apóstol, Juan el autor del libro. En el primer capítulo, versículo 1, si leemos hasta el 18, como ya lo hemos hecho varias veces, ahí está dando testimonio Juan el apóstol. Ahí es conocido obviamente como el prólogo, y Juan nos da su propio testimonio de la palabra que es Jesucristo. Por ejemplo, él decía, Dios es Dios con Dios, es el creador, él es la luz, Él es la vida. Todo esto es parte de Él, de nuestro Señor Jesús, y Él lo empieza a plasmar de esa manera. Y el verbo dice, por ejemplo, en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí hay una gloria aparente, y esa es la gloria que Él está enfocando, porque es la deidad, es el Dios hecho carne y habitando en medio nuestro. Entonces los primeros 18 versículos son el testimonio del apóstol Juan referente a Jesús el Creador. Dios mismo, pero distinto de Dios, porque hay el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Él siendo Dios, pero estando a la vez con Dios, es el paradigma que ya vimos y estudiamos. Y luego en el versículo 19 tenemos el testimonio, ahí inicia el segundo testimonio del hombre más grande de ese entonces que había caminado sobre la faz de la tierra, que era obviamente el profeta del Antiguo Testamento también más renombrado, así dicho por nuestro Señor Jesucristo, y también viene a ser el primero o el primer predicador de nuestro Señor Jesucristo, y ese es justamente Juan el Bautista.
Juan el Bautista, el que afirma que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. Entonces, del 1 al 18 está dando testimonio el apóstol Juan. Del 19 en adelante está ya empezando a manifestarse y a dar testimonio Juan el Bautista. Y después ya en el versículo 38, todo esto en el capítulo 1, solo lo estamos dividiendo, lo estamos quizás, poniendo en orden para que vayamos ya entendiendo, ya que lo hemos visto, ya que lo hemos leído, ya que lo hemos estudiado, ahora podamos poder hacer una síntesis, pero ya cada vez más clara de lo que hemos avanzado. Entonces, del versículo 38 en adelante encontramos el tercer grupo de los que están dando testimonio, pero en este caso ya es obviamente un testimonio verbal también. Y ese es Andrés, el que empieza, Pedro, su hermano, Juan, el apóstol obviamente que está ahí incluido también, Felipe y Natanael. ¿Se acuerdan? Todos son creyentes del Antiguo Testamento, son verdaderos adoradores que no están anunciando testimonio ocular de que Jesús es en realidad el Mesías. Ellos están proclamando, ellos están verificando, ellos han vuelto a la escritura del Antiguo Testamento, han corroborado, lo han escuchado, lo han probado y están ahora entonces verbalmente y dando fe, testimonio de fe de que Él es el Mesías. El que la ley y los profetas mencionan, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esa es la conclusión que este grupo de gente, que llega a ser el grupo número 3 que da testimonio de Jesús, llegan. Esa es la conclusión, esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, el primer capítulo es testimonio verbal de parte de Juan, el apóstol, Juan el Bautista, y estos 5 seguidores de Jesús que luego sabemos se convierten en sus apóstoles. Entre los 12 que habían, ellos son parte de ello. Todo eso a través de testimonio verbal. No hay otra mejor forma que predicar el Evangelio que hacerlo de una manera verbal, pero de uno con otro, de uno a uno. Más que a las masas, más que evangelizar a millones de personas. Está bien eso, pero el objetivo y de la manera que realmente se llega al alma, a la vida, al corazón de las personas es siempre de una manera más personal. Todo eso entonces lo vemos como un testimonio verbal. Jesús es Dios con Dios, lo reitera, es la luz, es la vida, es Dios en cuerpo humano, es el Cordero de Dios, el Mesías, el de quien habla el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Eso lo tenemos ya claro, esa es la evidencia, esa es la verdad. Todas estas declaraciones son hechas en el primer capítulo. Y ahora iniciamos entonces el capítulo número 2 del Evangelio de Juan. Y aquí nos trasladamos de testimonio verbal a testimonio por obras. Miren que ya no es lo verbal solamente, sino ya vamos a ver la manifestación de esa gloria que leímos en Juan 1:14. Y se va a empezar entonces obviamente a expandir y a llegar a muchas personas a través de los hechos que va a empezar a hacer Jesús. Entonces el apóstol Juan alternará en su evangelio entre las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las obras de Él. Lo va a entrecalar, lo va a alterar. Él nos mostrará las declaraciones de Jesús sobre su deidad y las obras que demostró como evidencia innegable de la deidad de Jesús. Lo ha dicho y ahora lo demuestra, lo dice y ahora lo demuestra, lo proclama y ahora lo demuestra. Entonces se ve y así es como lo empieza a desarrollar y a ordenar el apóstol Juan. Jesús hará lo que solo Dios puede hacer y se ve en el primer milagro registrado en el capítulo 2, lo vamos a ver ahora. Ahora, en el libro de Juan, Él nos muestra 8 señales. Miren qué bonito es esto. Por eso estamos ya dividiendo, estamos ya escaneando, estamos ya tomando el libro entero y algunos capítulos para ir viendo cómo se da. 8 señales, 8 milagros que hizo Jesús que realmente revelan, apuntan, declaran, manifiestan, demuestran su deidad, su poderío, el hecho que Él es Dios, el hecho que Él es Dios Hijo. Él vuelve el agua en vino en el capítulo 2, eso lo vamos a ver ahora. Sana a un hombre a punto de morir en el capítulo 4. Sana a un paralítico en el capítulo 5.
Él multiplica la comida para miles de personas en el capítulo 6, camina sobre el agua en el final del capítulo 6, hace que un ciego pueda ver en el capítulo 9, resucita a un hombre en el capítulo 11, Él crea una comida para sus discípulos en el capítulo 21, y luego el milagro culminante más allá de los 8 milagros que ya he mencionado o señales, fue que Él es levantado de la misma muerte, resucita y habita entre sus discípulos y sus seguidores. Entonces son los milagros o señales que el apóstol Juan registró, puso en su evangelio, puso en este libro, para que podamos recordar y entender lo que una vez más Él dijo en este mismo libro, que es en el capítulo 20, versículo 30, donde dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Entonces, solo Él menciona 8 en especial, más la resurrección de Cristo, y tienen un objetivo muy claro, cada una de ellas, y por eso lo vamos a estudiar y ver así. Pero también aclara que Él hizo mucho más que eso. Él hizo muchas más señales. De ende, pudiéramos entender que el estar con Cristo, el caminar con Cristo, Él hacía señales y milagros y prodigios a diario. Entonces, imagínense, 3 años de ministerio, cuántas señales, cuántos milagros que no están escritos. Pero sí estos 8 específicamente, más el 9 que vendría a ser la restauración de nuestro Señor Jesús. Entonces, no podemos pensar que estos fueron los únicos milagros, sino hay muchos más. Y solamente para entenderlo así lo vemos en el capítulo 21, versículo 25, el último de los versículos del Evangelio de Juan, donde dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Ustedes ya escucharon alguna vez eso. Y aquí está Juan estableciendo esto, Juan está declarando esto. No hay manera de poder documentar todo lo que hizo Jesús, porque si fuera así, dice él, pienso que ni el mundo mismo podría contener los libros escritos por las cosas que Jesús hizo. Entonces, no hay manera. Hay cosas que han quedado ocultas, hay cosas que han quedado en privado, hay cosas que Él no quiso demostrar o revelar a otros. Y por eso justamente Juan está diciendo, no lo vamos a decir todo, pero más lo que el Padre quiere que digamos. Ahora, en el capítulo 2 nos encontramos entonces con el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él empieza su ministerio a las multitudes, obviamente a los judíos que estaban también ahí. Su ministerio público empieza en el capítulo 2, versículo 1 hasta el final del capítulo 12. Miren, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 del Evangelio de Juan es su ministerio público. Ante todo el que lo escuchaba, lo veía, gentiles, judíos, mucha gente, poca gente, pero ahí es su ministerio público, desde el 2 hasta el 12. Y ahí en el 12 concluye entonces él su ministerio público, y en el 13 al 17 se instituye su ministerio privado. Y este es ya para los apóstoles. Ya lo hace, por ejemplo, en el aposento alto. Entonces, aquí podemos ver que desde el 13 al 17, capítulo 13 al 17, ahora Jesucristo está predicando, está enseñando, pero lo hace de una manera más privada. Del 2 al 12, público, todos los podían escuchar. Del 13 al 17, de una manera muy privada, muy personal, a sus discípulos, a sus apóstoles. Luego, del capítulo 18, después del 17, al 21, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El libro entonces está dividido en secciones. Capítulo 1, testimonio verbal. Capítulo 2 al 12, su ministerio público. Capítulo 13 al 17, su ministerio privado. Capítulo 18 en adelante, su muerte, resurrección y las apariciones que él tuvo ya como resucitado. Entonces, todo eso lo vemos que está escrito en este libro poderosamente, que es el Evangelio de Juan. Ok, empecemos hoy con el comienzo de su ministerio público, y comienza con un milagro sobrenatural. Y lo vamos a leer para poder entenderlo. Entonces, ya les hemos dado, diríamos, el alineamiento
la estructura, la manera, la forma como está este evangelio, para que a lo que vayamos caminando, avanzando y viendo, usted pueda ir teniendo ya una idea más clara a quién está hablando, por qué está haciendo este milagro con ellos, ahora qué les va a enseñar a sus discípulos en privado, su resurrección, lo que él dijo, etc. Entonces ya vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora vamos a leer Juan capítulo 2 del 1 al 12. Ahí donde está yo le voy a pedir entonces que pueda tomar su Biblia, leamos juntos, nos va a convenir leerlos juntos. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero usted en la versión que tenga, léalo sin ningún problema. Empezando. 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Empecemos con el versículo 1, donde dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Ahora este versículo identifica a este evento como algo significante, importante, cuidadosamente planificado en la vida familiar. Es una boda, es un evento grande. Después nos dicen que es el día número 3. El tercer día, pero ¿el tercer día de qué? Pudiera uno preguntar, ¿no? ¿Referente a qué? Significa el día 3 después de la reunión que tuvieron, si se acuerdan, entre Felipe y Natanael, donde Jesús le habla. Dice ahí: tú eres el Hijo de Dios, le dijo Natanael a Jesús, eres el Rey de Israel. Lo mismo dice el apóstol Juan, obviamente en su prólogo. Juan el Bautista también afirma lo mismo, y ahora estos futuros apóstoles dicen lo mismo, pero lo van ahora a probar, y se les va a revelar a través de este milagro que va a suceder en medio de esta boda. Entonces, tercer día porque tuvieron una reunión previa, entonces era el día 2, y antes de eso viene siendo el día 1, y ahora se encuentran porque fue así el encuentro que tuvieron, y es un momento muy, muy crítico para ver la señal que va a ser Cristo. Entonces, desde el momento que vemos Juan el Bautista que dijo el Cordero de Dios, y de alguna manera empujó a sus discípulos a que siguieran a Jesús, todos esos acontecimientos hasta ahora sucedieron en una semana. Todo fue así, impresionantemente. Ellos fueron de estar en el Jordán y Judá de vuelta a Galilea, al pueblo de Caná, que está más o menos a unas 9 millas, o diríamos 14 kilómetros norte de Nazaret. Todo esto pasó en una semana muy poderosa. Jesús declarando el Mesías, porque así lo declararon sus discípulos, estos hombres siendo llamados a seguirlo, y lo hacen terminando en un pueblo de Caná. Al final todo eso sucedió en una semana. Jesús, reconocido como el Mesías, Juan el Bautista dando el testimonio de quién era Jesús, empujando de alguna forma a sus discípulos a que lo sigan, pasándose de voz en voz hasta llegar donde estaba Natanael, y ahora todos lo están siguiendo a Jesús, y